Sobre todo que podríamos hacer una pregunta que queremos contestar para continuar esta serie acerca del califato mundial o el califato final del Islam en el mundo. ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Qué ha sucedido con el mundo en los últimos 4 años? Ya no lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en el siglo XIX. El mundo ha cambiado de una forma tempestuosa, acelerada, impresionante en los últimos 4 años, desde la pandemia, el 2020. Y desde la pandemia ya había Ucrania invadido a Israel y viene la pandemia y el ataque de Israel contra Irán. Comienza el mundo a hablar de una tercera guerra mundial. Luego el eclipse famoso que sucedió hace pocas semanas, con un amarillismo profético comenzaron a decir que era el fin del mundo, que era el rapto de la iglesia, cuando de veras no han estudiado la Biblia, no han consultado lo que realmente son las señales de Dios. Porque las únicas veces que menciona la Biblia el eclipse global, no parcial, por el amor de Dios. Este eclipse que sucedió fue una franja de México, Estados Unidos, y que con otro pasado se formó una X. Bueno, hicieron tantas especulaciones, y el eclipse que va a anunciar la segunda venida de Jesucristo es un eclipse global. Toda la tierra se va a oscurecer. Y nosotros ya no estamos en Toluca, ni en Metepec. Ya estamos con el Señor en el cielo. Entonces, la tercera guerra mundial, la iglesia no va a estar en el mundo. Y antes de esta tercera guerra mundial, vienen 3 o 4 guerras, posiblemente este mes o este año, principalmente en el Medio Oriente. Y el último suceso fue que Irán, por primera vez en la historia, desde 1979 que Irán se convirtió en la República Islámica, con los ayatolas, le quitaron al gobierno civil el poder y se adjudicaron los religiosos ayatolas el poder. En el Líbano, el grupo terrorista religioso Hezbollah le quitó el poder al gobierno civil y ahora son ellos los que están gobernando. En Yemen, en la península arábica, los hutis le quitaron el poder al gobierno civil y ahora son los hutis, el grupo terrorista, el que está mandando. Y todo comenzó en Gaza, cuando el grupo terrorista Hamas le quitó el poder al gobierno civil y ahora Hamas gobierna o gobernó, esperemos que ya no sea en el futuro lo mismo, el gobierno de Gaza. Oprimiendo al pueblo, matando al pueblo, saqueando al pueblo y robándose todos los billones de dólares que naciones habían mandado a Gaza para ayudar a los palestinos. Pero ahora que Irán bombardea a Israel, hubo muchas preguntas porque fue un periodo donde Estados Unidos detectó a través de los satélites que estaban volando misiles balísticos y de cruceros y drones de Yemen, en la península arábica, de Irán, de el Líbano y de Irak. O sea, de repente así intempestivamente vieron en el cielo y más o menos calcularon que iban a tardar como 4 o 5 horas estos 350 drones y misiles en llegar a el territorio Israel. Entonces, en estas 3 o 4 horas, yo recuerdo estábamos en un hotel, prendí la televisión y estaban diciendo, está invadiendo Irán a Israel. Y seguramente con los 350 drones, todo el mundo se imaginaba, van a borrar del mapa a Israel. Sin embargo, Israel tiene el sistema de defensa que le llaman la cúpula de hierro más moderna del mundo. Lo mismo que la tiene Estados Unidos en California y cerca de Nueva York y cerca de Boston, al occidente, en el este de Estados Unidos. Entonces, cuando ya amaneció el domingo, porque fue el sábado en la noche,
Y ahí me hablaban por teléfono a las 1 de la mañana. Oiga, ¿qué está pasando? Yo no soy Habacuc, les dije. Yo no soy ni el profeta Isaías, ni soy profeta tampoco. Soy un simple cristiano que estudia la Biblia nada más. Pero no se imaginan la cantidad de correos y de llamadas. Y a mi esposa y a mí no nos dejaron literalmente dormir. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Dónde van a caer los misiles? Por el amor de Dios, ¿verdad? Total que ya amaneció y ya se supo que el 99% de los misiles no habían tocado 1 metro cuadrado de la tierra de Israel. El 99% fueron interceptados en el cielo. Aparte del sistema defensivo de Israel, ayudó a Estados Unidos, increíblemente Jordania también y Francia. Inglaterra con algunas cosas también con radares. Pero es impresionante que no haya caído un solo misil, 350 misiles balísticos y drones acumulan un promedio de 60 toneladas de explosivos. 60 toneladas de explosivos que se aventaron sobre Israel y ni 1 metro cuadrado de Israel cayó un misil. Alguien me puede preguntar, bueno, acaba usted de decir que el 99%, y el 1%, bueno, el único que cayó cerca del mar Muerto, fue una cosa que cayó, parece que fue un cohete, y las esquirlas, cayó en la tierra, y las esquirlas, cuando explotó con las rocas, iba una niña caminando por ahí que le pegaron en la cabeza. Es la única víctima que experimentó Israel. Esta niña se encuentra todavía hospitalizada. Entonces es increíble que podamos nosotros ver y enfrentar un mundo en crisis, la crisis de un mundo. Y luego vienen otras preguntas: ¿y qué papel va a jugar Estados Unidos? ¿Va a seguir apoyando a Israel? ¿Se vengará Israel? ¿Será la tercera guerra mundial? Y todas estas preguntas las contestamos, como ya lo hemos hecho, a través de todas estas series. Y antes de continuar con esta serie, quiero hacerles una grandísima recomendación. En primer lugar, levanten su mano los que trajeron la Biblia. Ahora sí me impresionaron. Se van en el rapto segurísimo. Porque quería yo partir desde este momento, desde esta verdad. Tenemos el tiempo ya encima y no es posible que los cristianos sigan siendo cristianos del domingo en la mañana nada más. Tenemos ahí en nuestra red de YouTube más de 6,000 conferencias y series del caos en el Medio Oriente, la futura invasión islámica, explicando con la Biblia todas las cosas para que tú adquieras el maravilloso hábito de levantarte en la mañana o en el camino a tu escuela o en el camino a tu trabajo o antes de acostarte, no sé cuándo puedas tener tiempo, que te conectes, te pongas tus audífonos o si no los tienes, escuches, pero que comience ya a desarrollar el hábito de informarte. Ya págale al Netflix de vez en cuando. Entonces trata de informarte de lo que está pasando en el mundo, porque hay una desinformación enfermiza. ¿Cómo es posible que cristianos pregunten, ¿es la tercera guerra mundial? Cuando nos hemos cansado de decir la tercera guerra mundial es la batalla del Armagedón, que va a durar meses en la tierra de Israel. Esta serie que estamos hablando del califato, el califato es la ambición, la meta, el objetivo número 1 del Islam. Y de acuerdo a la Biblia, cuando Jesucristo regrese, las naciones que Él va a juzgar, escuchen muy bien, van a ser naciones islámicas. ¿De qué se ha tratado en la serie pasada, la futura invasión islámica, y esta que acabamos de comenzar, esta es la tercera o la cuarta parte? De demostrar claramente que lo que la Biblia profetizó hace 2700 años, las naciones que actualmente en el siglo XXI no tenían la alianza que se profetizó que iban a formarse y la confederación de naciones
que van a determinar el gobierno futuro del anticristo, aquí están en la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos estas profecías, nos damos cuenta que nos encontramos en el tiempo en que la Biblia profetizó que la historia iba a terminar. Porque si las alianzas, abran sus Biblias en Ezequiel 38, que fue donde nos quedamos la última vez, Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog. Si la Biblia profetizó hace 2500, 2700 años que estas naciones se iban a unir, a formar una alianza para venirse a invadir Israel en la Tercera Guerra Mundial, y estas naciones ante nuestros ojos se están formando, nos da ya inmediatamente la seguridad que nos encontramos en los últimos tiempos de la historia humana. ¿Por qué el mundo está en crisis? ¿Por qué estas cosas están sucediendo? Por ejemplo, en el Medio Oriente esto no va a parar. Las cosas van a ir de mal en peor. Les digo la verdad. En el mundo nada va a mejorar. En ningún gobierno, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Sudamérica, ni en Europa, ni en África, las cosas van a precipitarse con más aceleramiento. Se van a acelerar mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Pero al mismo tiempo, todo lo que está sucediendo es para que nosotros, la iglesia, nos alegremos. Oiga, pero ¿y qué va a pasar? ¿Por qué preguntas qué va a pasar? Ya vienen por nosotros, ya nos vamos. Ya nos vamos de Toluca, ya vamos a salir de este mundo podrido y corrompido. Todo esto está sucediendo simplemente porque Jesús ya viene. Prepárense, Jesús ya viene. Lo que se ha predicado por tantos años es una realidad ante nosotros ya. Y precisamente mientras las cosas empeoren, Dios no nos va a dejar aquí en este mundo corrompido, y lo que va a pasar, nos va a sacar para que Él pueda juzgar al mundo, porque nunca Dios en la Biblia ha juzgado al mundo sin antes sacar a su pueblo. En el diluvio, ¿verdad? En una barca metió a 8 personas y vino el diluvio sobre el mundo entero. En Lot, le dijo los ángeles a Lot: salgan de Sodoma y sácate a tu familia antes que Dios destruya Sodoma y Gomorra. Cuando cayeron las plagas sobre Egipto, Dios agarró al pueblo de Egipto de Israel y lo puso en la tierra de Gosén, en el libro del Éxodo, antes que las 10 plagas cayeran sobre Egipto. Esta es la manera de trabajar de Dios. Entonces Dios no va a permitir que nosotros atravesemos los 7 años que se vienen en el mundo de tribulación como no nos imaginamos. Y muchos de ustedes que están escuchando estas palabras se van a acordar cuando desaparezcamos millones de personas del mundo y comiencen a decir que vinieron los ovnis por nosotros. Y los extraterrestres van a hacer apariciones que son ángeles caídos, que se disfrazan como ángeles de luz para dar a entender al mundo que son extraterrestres, que van a establecer la paz, y posiblemente el anticristo, ¿verdad?, organice un gobierno donde el mundo esté tan cegado y crean la mentira. En la Segunda Guerra Mundial, 90 millones de alemanes le creyeron a Adolfo Hitler, hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial y vieron los millones de personas que habían asesinado. Y así está el mundo en general. Creemos todo lo que los medios dicen, repetimos lo que dice CNN y lo que dijo mi compadre y lo dijo mi maestro de escuela y el politólogo. ¿Y qué dice la Biblia? Tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos ahora el estar atentos como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad que nos rodea. Es el tiempo de regresar a la Biblia, de meditar la Biblia, de estudiarla, de guardarla en tu corazón, de memorizar los versículos, de buscarle a Dios en la noche. Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Cuáles son sus instrucciones hoy para mi esposo, para mi matrimonio? ¿Qué le digo a mi Juanita que ya se va a la escuela y tiene problemas con su novio? ¿Qué le digo a mi hijo que está tratando, es muy rebelde? Padre, ilumíname. Y te dice el Señor: ven a mi palabra, hija. Ven, hijo, a mi palabra. Como matrimonio, fortalézcanse, oren juntos. Matrimonio que ora junto, permanece junto. Es el tiempo
Es el tiempo, y ya llegó, de volvernos a Dios. En Ezequiel 38 se describe una invasión proveniente del norte de Israel. Y hemos visto las naciones que describe este pasaje. Por ejemplo, Gog es el nombre de una persona, de un líder, de un capitán, de un zar, de un gobernante, que va a dirigir una coalición de naciones que menciona el versículo 5 y el versículo 6. Y nos quedamos en el último estudio con la primera nación que se menciona en el versículo 5, que es Persia. Persia es Irán en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque en 1935 del siglo pasado le cambiaron el nombre de Persia a la República de Irán. Y en 1979 le volvieron a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, cuando los ayatolás derrocaron, le dieron un golpe de Estado a la familia del Shah, de los Shah, el Shah de Irán. Y ahora Irán se convierte en la nación que financia y que sostiene a todos los grupos terroristas del mundo entero. Ellos entrenaron a Hamas, tienen a Hezbollah en el Líbano, tienen a los Hutis en Yemen, tienen a ISIS, tuvieron a Al-Qaeda, tienen a los talibanes en Pakistán y en Afganistán también. En fin, ¿verdad? Irán se convierte en una nación terrorista. Pero qué ironía, al mismo tiempo, el crecimiento más grande de iglesias cristianas en el mundo es en Irán. Entonces, el problema no es con el pueblo de Irán. El problema no es con el pueblo de Cuba. Los cubanos son un pueblo hermoso. El problema no es con el pueblo de Venezuela. Los venezolanos son lindas personas. El problema no es con los brasileños. Son lindas personas también. El problema no era con los nazis. Son los gobiernos. Entendamos esto. Hagamos a un lado el pueblo y el gobierno. Son los gobiernos corruptos los que arrastran al pueblo y los convierten en víctimas. Los palestinos es un pueblo lindo, la mayoría. No es la culpa de ellos, es el grupo terrorista que los amenazó, que los controló, que los robó, por lo cual se desató esta guerra. Entonces tenemos que divorciar siempre a las personas, ¿verdad?, de los grupos o a los gobiernos del pueblo. Lo mismo, por ejemplo, me decían, oye, es que Trump, como persona, ¿verdad?, muy altivo y muy soberbio, divorcia la persona de Trump de la agenda de Trump. ¿Cuál es la agenda de Trump? A favor del matrimonio, en contra del movimiento LGTB, en contra del aborto, a favor de la familia, y como persona no tiene nada que ver. Pero si tú haces a un lado la persona de la agenda, te equivocas. Y también sucede lo mismo con las grandes personalidades que han muerto. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, era cocainómano y pedófilo. Y es el padre de la psicología, Virgen del Socorro. Padre de la psicología, un pedófilo y una persona que consumía cocaína y que a las 2 de la mañana se levantaba gritando, empapado en sudor. Él va a darnos una cátedra de decirnos cómo podemos conducir nuestra vida. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces tenemos que entender y tener un discernimiento más amplio en la vida que tú y yo estamos viviendo. Entonces Persia es una nación muy fácil de identificar. Cambió su nombre en 1935 y su odio contra la nación de Israel aumenta cada día más y más. Su objetivo principal es exterminar el Estado judío. Hace algún tiempo, antes de los ayatolás, fue un presidente que se llamaba Ahmadinejad. Ahmadinejad, presidente de Irán en aquel tiempo, subió al podio de las Naciones Unidas. Le permitieron hablar. Y esto lo encuentras en internet o en Google. Ahmadinejad se llamaba él. Y enfrente de todo el mundo dijo
que tenían que exterminar a Israel. Imaginemos, las Naciones Unidas, constituidas en 1946-47, para evitar una guerra nuclear y fomentar la unidad entre las naciones, se levanta una persona amenazando matar a la otra nación. ¿Por qué no le dieron un zapatazo, un jitomatazo y lo bajaron, verdad? Oye, no te atrevas a estar hablando de estas cosas, aquí estamos tratando de buscar la paz. Y amenazando a Israel desde el podio y diciendo que él era próximamente, a lo mejor, el Mesías del Islam. Entonces, Israel ha estado continuamente bajo el ataque de esta nación y actualmente esta nación, repito, sostiene a todos los grupos terroristas del mundo. Ahora, después de este ataque, Estados Unidos le dijo a Israel: no vayas a contraatacar a Irán. Francia y todas las naciones de la Unión Europea le están diciendo a Israel: por favor, ya mejor que ahí muera ya. Porque si tú vuelves a contraatacar a Irán, puedes desatar una guerra o una escalada mucho mayor, y dejemos las cosas como están. Pero Israel no va a dejar las cosas como están. ¿Por qué? Porque si mi vecino que está junto a mi casa me está mandando cohetes y les disparó a mis hijos con un rifle, casi los mata, y me dice la policía que yo no haga nada, ni que busque venganza contra ellos porque la policía no hace nada, ¿sabes una cosa? Háganse un lado la policía, mi familia está de por medio, y yo voy a tener que defender a mi familia antes de hacerle caso a alguien que está sin sentir lo que es una amenaza familiar. Entonces, ¿cómo puede una nación vivir cuando está siendo amenazada por sus vecinos que los van a destruir? Públicamente en las Naciones Unidas. Entonces, ellos van a hacer algo. No sabemos de qué forma, pero lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, se va a crecer Irán, continuará con las centrifugadoras de uranio 235, produciendo más y más material para bombas atómicas. En segundo lugar, vemos en el versículo 5 a Cus y a Fut. Estará cerca de Toluca Hus y Fut. ¿No habrán dicho mejor fútbol? ¿O se equivocaron aquí al escribir la Biblia? Cuando venimos a la Biblia, todo estudiante diligente de la Biblia, al encontrar palabras como las que tenemos nosotros, que describen naciones, Edom, Moab, los moabitas, etcétera, etcétera, ¿cómo sabemos que son las naciones que actualmente se encuentran en el siglo XXI? Porque recordemos que en el siglo XIX, Inglaterra colonizó casi la mayor parte del mundo. La marina naval inglesa tenía el control de todos los océanos del mundo. La libra esterlina era la moneda que superaba cualquier otra moneda en el mundo. Y todo esto llegó a su fin hasta 1923. Cuando Inglaterra derrotó al Imperio Otomano Turco. Y de 1923 a 1945 fue el único periodo de Inglaterra del dominio. Y fue Inglaterra la que dividió el Medio Oriente tal como se encuentra ahorita. Así, a Israel pintó una raya a los ingleses junto con Francia, y tú eres Cisjordania y tú eres Israel. Aquí está Jordania, Irak, Siria, que eran la Mesopotamia del Antiguo Testamento, y la Babilonia del Antiguo Testamento, la dividieron en dos. Irak y Siria en la Biblia estaban juntos. Y cuando vemos nosotros de qué forma el mundo ha estado repartido, Checoslovaquia lo eliminaron, ¿verdad? Ahorita ya está otras naciones en el sur de Europa que no existían antes con otro nombre, porque el mundo ha cambiado. Pero cuando venimos a Génesis capítulo 10, ahí se encuentran la descendencia de todas las naciones del mundo en que tú y yo estamos viviendo. En Génesis 10, la Biblia describe claramente que de los 3 hijos de Noé, todos nosotros descendemos en este mundo. Y cuando comprobamos esto, nos damos cuenta, en el capítulo 10 de Génesis, versículo 31 y 32, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas,
en sus tierras y en sus naciones. La descendencia de Sem. Estas son las familias de los hijos de Noé. Por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué te quiero decir? Que tú y yo descendemos o de Jafet, o de Sem, o de Cam, que fueron los tres hijos de Noé. Los jafetitas poblaron toda Europa o el mundo anglosajón. Los semitas, de ahí viene la palabra antisemita, poblaron todo el Medio Oriente y el Asia Central. Y los camitas o los de Cam poblaron el continente africano. Entonces, por ejemplo, aquí en México, todo lo que es Sudamérica, desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina, todos nosotros somos realmente migrantes, la mayoría. En Estados Unidos, los únicos norteamericanos genuinos son los apaches, los Sioux, los cherokees, las tribus que fundaron Estados Unidos y que vienen del estrecho de Bering desde Alaska y entraron al continente americano y comenzaron a fundar Estados Unidos, olmecas, tlaxcaltecas, chichimecas, aucas, en Ecuador, el Amazonas y todo lo que es el continente, todo lo que son indígenas vienen de Sem. De ahí que la mayor parte tienen los ojos un poco rasgados, un poco la nariz aplastadas, etcétera, etcétera, el pelo largo, y así vemos la descendencia. Y todos los demás, cuando llegó Cristóbal Colón, cuando llegó Hernán Cortés, pues la mayoría eran indígenas. Entonces los españoles, blancos, güeros o de ojos azules, se mezclaron con las indígenas y nacieron los mestizos, la mezcla entre blancos y entre negritos, o entre más bien doraditos, ¿verdad? Porque no eran negritos. Entonces todos nosotros podemos ver también en México, en Sonora, puras mujeres güeras y de ojos azules y rubias en Sonora. De ahí era María Félix también. Mi esposa es güera de ojos azules y siempre en Estados Unidos, ¿qué? ¿Tú eres gringa, alemana? No, yo nací en Sonora. Soy más mexicana que en las rajas de Chile. Vas a Argentina y la mayor parte de los argentinos, la mayoría de los argentinos, ¿verdad?, son blancos, de ojos claros, etcétera, etcétera, porque todos vienen de alemanes, de italianos que huyeron después de las guerras a Argentina. Entonces, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que cuando ya estamos en un mundo donde la Biblia nos muestra Cus y Fut, vemos nosotros en Génesis 10 de dónde descendieron. Versículo 6. Los hijos de Cam, ¿quién? Cus. ¿Y qué fundó Cam? El continente africano. Entonces Cus, que aparece en Ezequiel 38, lo ubicamos inmediatamente al norte de África. Mizraim, Fut, ahí está Fut, Cus y Fut, y Canaán, y los hijos de Cus, ya viene toda la descendencia. Entonces tenemos ya que la alianza que se viene contra Israel es Irán, Persia y Sudán y Etiopía. Cus y Fut, apúntalo en tu Biblia, pertenecen al actual Sudán y Etiopía, al norte del continente africano. Y posiblemente también se una Libia, se una Argelia y se unan otras naciones. Pero vemos nosotros que ahorita Cus y Fut, Etiopía y Sudán son de las naciones más musulmanas que en cualquier otro lado pudieras encontrar, a excepción de Indonesia, que es la parte donde más musulmanes existen. Vamos después a Gomer. Gomer, la mayor parte de los historiadores están de acuerdo que se refiere a los cimeros célticos de Krim Tartari. Gomer era conocida como la Guimarães del norte central de Asia, o la Capadocia. ¿Y dónde está Capadocia? En Turquía. Vamos a ver ahorita rápidamente. Es una clase de historia rapidísima que les doy, un poco cansado, pero ni modo, es muy importante. Vamos a ver que la mayor parte de las naciones, síganme con cuidado ahora,
que vamos a enunciar pertenecen a Turquía. Turquía va a ser una de las principales naciones, junto con Irán, van a ser compadres para poder atacar a Israel. Pero veamos el desarrollo de Turquía. Turquía era una nación normal hasta que llegó Tayyip Erdogan, que es el presidente actual de Turquía. Vean ustedes las maravillas de la Biblia. Erdogan obliga que toda la Turquía sea musulmana, que adquieran, y es la religión, el Islam, la obligada por el gobierno. Él mismo se hizo un autogolpe de Estado para matar a todos sus enemigos ahí en Turquía. Ahora que fuimos hace 2 años a Turquía, me acuerdo que recordamos Capadocia, Ankara, Estambul, y fue un recorrido precioso por las 7 iglesias que ahí estuvieron, porque es interesante que ahí estuvieron las 7 iglesias de Apocalipsis, del capítulo 2 y 3, en Turquía. Éfeso, la Odisea, Pérgamo, todas estuvieron en Turquía. No es coincidencia que al final de la historia Turquía se convierta en la nación más poderosa y enemiga del cristianismo, junto con Irán y las naciones islámicas del África. Entonces Turquía se convierte en una nación islámica y viene la invasión de Ucrania. Y Turquía se unió a la OTAN, a la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte. La OTAN, para los que no sepan, es el ejército de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, se formó un ejército para impedir que Stalin continuara avanzando y aprovechándose muchas naciones, como lo hizo con Alemania. Llegaron a Alemania y dividieron a Alemania en Alemania Oriental y Alemania Occidental, pusieron una barrera grandísima de ladrillos y de cemento, y no podían pasar los alemanes que estaban del lado oriental a ver a sus familias del lado occidental, porque el lado oriental era de la Unión Soviética, del comunismo. Hasta que en 1991 se cayó el muro de Berlín, cuando Gorbachev ordenó que lo derribaran. Y entonces Turquía, cuando Rusia invade Ucrania, qué importante es conocer un poquito la historia. Turquía se ve aislada porque Ucrania produce la mayor parte del grano en el mundo. Y además de eso, el petróleo y el gas viene de Rusia. Rusia provee el 65% del gas a Europa. Entonces, cuando comenzaron a amenazar a Putin, no, pues si no te sales de Ucrania, te vamos a quitar las transacciones de dinero del SWIFT y los bancos del Banco Central Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ya te va a financiar ni a dar crédito por ningún dólar ni por ningún euro. Putin se rió a carcajadas y le mandó un recado a Europa y les dijo: sí, me están provocando, así, Alemania, ¿te vas a portar bien? Pues sí. Francia, me equivoco. Y la Italia, chéchale a mí. ¿Por qué? Porque si no se portan bien, les cierro la llave. Los dejo sin gas. Y entonces el presidente Biden, al darse cuenta que Europa se le estaba saliendo ya de la bolsa y que ya Estados Unidos no tenía el control que tuvo durante casi 75 años sobre Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, comenzó Europa a despertar y a darse cuenta que ahora estaban en medio de un sándwich, Rusia y Estados Unidos. Y de acuerdo a la Biblia, Europa va a tener que unirse con el Medio Oriente para formar una alianza de 10 naciones por el petróleo y depender del petróleo, y de una de estas 10 naciones surgirá el anticristo. Así que no especulemos ahorita que el anticristo va a surgir hasta que oigamos. Sigan con mucho cuidado, hermanos. Cuando oigamos que se forma un G10 de 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa o del Occidente, de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 2 del estatua de Nabucodonosor, los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor representan la última forma de gobierno mundial,
y están divididas las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor, oriente y occidente, porque Roma, vamos a ver más adelante, se dividió. La Roma occidental duró como cerca de 350 años y quedó en Roma, pero la Roma oriental, que se acabó en Constantinopla o en Estambul, duró casi 1000 años. Entonces Europa se divide entre el oriente y entre el occidente, de ahí las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor, y vemos que dice en Daniel 2 que una piedra viene del cielo, golpea los 10 dedos, y de ahí nace el reino mesiánico de Jesucristo. En otras palabras, la Biblia es clarísima. Antes de que Cristo venga, la última forma de gobierno mundial serán 10 naciones. Y cuando oigamos que se formaron 10 naciones, y 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, van a tardar, no sé, 3, 4, 5, 6 meses en que de una de ellas surja el anticristo, derribe a 3 naciones de estas, él se convierta en el octavo y se forme la última confederación del gobierno mundial y de la economía mundial. Muy bien, regresando a Turquía. Viene la guerra de Ucrania y entonces Erdogan le dice a Putin, oye, mándame grano, ¿no? Sí, ¿y qué más quieres? Y también petróleo. Sí, ¿y qué más quieres? ¿Y para qué te lo voy a mandar? Le dice Putin a Erdogan, es que pues si no me van a dar un golpe de estado y mi pueblo, al faltarle comida, se van a levantar en contra de mí. Y le dice Putin a Erdogan, ok, pero recuerda que tú perteneces a la OTAN, al ejército de Europa, y de acuerdo al artículo 5 de la OTAN, por ejemplo, si bombardean Bulgaria, o bombardean Rumanía, o bombardean España o Italia, que son naciones de la OTAN, todas las naciones se juntan para defender esa nación. Ucrania no pertenece a la OTAN. Y ahorita el propósito principal de la OTAN, presionada por Estados Unidos, es que Ucrania se meta a la OTAN, porque si se mete a la OTAN, entonces pueden poner misiles en Ucrania apuntando a Moscú a 15 minutos de distancia. Y eso es lo que Putin previó. Cuando oyó que estaba avanzando la OTAN y que Estados Unidos planeaba ya hacer negocios con Zelensky, el presidente de Ucrania, que es judío, y que se vendió completamente a Estados Unidos, rodeó Putin con 150,000 soldados Ucrania para que ya no avanzaran y les dijo, aquí lo que quieran, aquí ustedes no entran. ¿Por qué? Porque además Ucrania pertenece a la coalición de Ezequiel 38, que es Magog. ¿Qué es Magog? Lo vimos aquí en la clase pasada con un mapa. Magog es toda la zona de Ucrania, Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, Kulikistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, Turquía, Armenia, toda esa zona entre el mar Caspio y el mar Negro, velo en tu mapa, en tu casa, todo eso es lo que se llama Magog, o los magogitas, que vienen de los escitas y que formaron casi la mayoría el Imperio Romano. Entonces, desde que invadió Ucrania, me acuerdo que el primer video que yo lancé en YouTube, preguntándome qué va a pasar, y lo dijimos, vuelvo a repetir, yo no soy profeta, la Biblia dice que Putin va a entrar a Ucrania y nadie lo va a sacar. ¿Por qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Ucrania pertenece a la zona geográfica de Gog y Magog, que fue lo que profetizó hace 2700 años la Biblia. Entonces, esto nos ayuda a poder tener una coherencia, porque oímos en CNN los politólogos y los filósofos y las opiniones y del radio y por aquí y por allá, y toda la opinión del mundo, dice en 1 Juan capítulo 4, ellos son del mundo y el mundo los oye. El que oye a Dios nos oye. En esto distinguimos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No oigas al mundo. La opinión del mundo es variadísima. Inventan amarillismo profético, amarillismo literario. Siempre el mundo está buscando las televisoras
cómo atraer la atención, hacer de una cosita así una cosa grande, y esto, y ahora la tercera guerra mundial, por aquí, por allá, porque el mundo entonces conecta la televisión y a ver qué está pasando, y mientras más público tengas, más financiamiento tienen los que están financiando las compañías de publicidad, la televisión, más dinero tienen. Por eso ahorita las redes sociales están llenas de personas que, y esto y el otro, y el TikTok, y por aquí, por allá, ¿qué es lo que están haciendo? Y poner en contra. Y luego a mí me ponen, el hermano Alducin se peleó con el hermano Choyo Olivares. Y ponen un video que jamás los dos tuvimos, que lo ponen a él, lo ponen a mí. ¿Para qué? Para 3 seguidores nada más. Para crear controversia. Y el hermano Alducin dijo esto, que yo nunca lo dije. O lo dijo así, o lo torcieron completamente. Pero eso atrae seguidores. Hagamos oír, ¿qué dijo el hermano esto? Vamos a ver qué dice Nostradamus. Así está el mundo. Abramos los ojos, por el amor de Dios. No creas todo lo que oyes. Estamos en un mundo completamente al revés. Entonces Putin le dice a Erdogan, salte de la OTAN. Sin embargo, hasta ahorita Erdogan no se ha salido, porque Turquía tiene el ejército más poderoso de Europa. Fíjense esto. Ya se salió Inglaterra de la Unión Europea. ¿Se acuerdan del Brexit? Ya se salió Inglaterra. Si se sale Turquía, Europa queda como un pollito desamparado. Porque por un lado tiene a Rusia y por el otro ya a que le dé Estados Unidos. Pero aunque sea el válido aparentemente de un borrego y el de un león a los lados, Rusia no tiene cómo defenderse. Digo, Europa no tiene cómo defenderse. Si se sale Turquía, y de acuerdo a la Biblia, Turquía se sale de Europa y de la OTAN para unirse, y tenemos hace 1 año, 2 años, las fotos de Erdogan, el ayatollah Khomeini, el presidente Xi Jinping de China y el presidente Putin, los 4 alegres compadres agarrados de la mano. Y comenzaron los de la OTAN, ¿verdad? El director de la OTAN y un general a tener miedo, y ahora si se nos va a Turquía y se va con Rusia, ¿qué hacemos? Y Estados Unidos con más miedo, porque su ambición es conquistar el mundo, pero si Ucrania no es de Estados Unidos, no puede Estados Unidos conquistar el mundo. Porque el único trampolín para entrar a Rusia es Ucrania. Y ese es el problema de toda la guerra de Ucrania. Una guerra política de intereses políticos y monetarios. Y finalmente, vemos nosotros que Gomer es Turquía, y Togarma también es Turquía. Togarma descendía de Noé a través de Jafet, Génesis 10 del 1 al 3. Y Tigaramú era la ciudad-estado en la región de la Anatolia, todo lo que es la zona de Magog en Europa. Y alrededor de Turquía se llamó la Anatolia. Búscalo en internet y en Google, el Asia Menor y la cual Turquía. Bíblicamente, entonces, Turquía se une a la coalición en contra de Israel. ¿Qué va a pasar? Irán no va a ser destruido. El dilema de Israel. Israel ahorita, para vengarse, no puede irse con los F-35 con sus aviones y lanzar cohetes al pueblo de Irán, a los civiles, porque no se vale. En una guerra no se vale eso. Lo único que han hecho eso es Hamas, que han matado civiles al entrar a Israel y los masacraron, los torturaron, etcétera, etcétera. Pero las leyes de la guerra de las Naciones Unidas prohíben matar civiles. Si hay muertos civiles, que siempre hay, tiene que ser, ¿verdad?, como víctimas o como accidentes. Cayó una bomba y pues sí, iba pasando por ahí el panadero y pues se tuvo que morir el panadero. Pero cuando va dirigido el ataque a los civiles, entonces ya entran, o deberían de entrar, las Naciones Unidas, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya tendría que intervenir también. Entonces ahorita Israel no puede atacar así y mandarle un cohete nuclear a Irán, porque repito, si ataca una planta nuclear de Irán, ¿qué va a pasar? Chernóbil, ¿se acuerdan de Chernóbil? La planta que explotó en Rusia, que sacaron la película, se llama Chernobyl o Chernóbil. Todo el gas y la radiación se iría a las naciones de junta, a Irak, a Irán, etcétera, etcétera. Y entonces contaminarían a los mismos iraníes y el mundo entero se volvería contra Israel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Israel para poder vengarse de la cantidad de drones que mandaron amenazándolos otra vez con destruirlos? Nadie sabe
queda en puerta el espectro electromagnético, que es una bomba que avienta, es una bomba nuclear, pero vean cómo funciona. Va el avión de Israel, suelta la bomba y no cae al piso, explota como a 500 metros de la tierra, en el aire, y produce que todos los medios eléctricos, computadoras, el motor de tu carro se va a parar, no vas a oír, no va a haber internet, bloquea completamente todo lo que es la electricidad y todo lo que es el magnetismo de una ciudad. Y al hacer esto, pues hunde, ¿verdad?, a Irán en una desesperación tremenda. Podrían hacer esto. Es una bomba de la cual tienen miedo todas las naciones. Pero solamente podemos esperar, no sé, esta semana o la semana que entra qué va a suceder, pero las cosas van a continuar complicándose. Israel no va a terminar con esta guerra, sigue con Hamas, sigue con Irán, sigue con Siria, Salmo 83, la invasión de Gog y Magog. En el quinto sello de Apocalipsis, 1/4 parte de la humanidad va a morir. Estamos hablando de 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas. En capítulo 9 de Apocalipsis, 1/5 parte, una tercera parte va a morir. Estamos hablando de casi más 1.500 millones más de personas. Estamos en un mundo muy feo, un mundo desarticulado. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de levantar los ojos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No pongan sus ojos en Colosenses 3 en la tierra, pónganlos en el cielo, donde nuestra vida esté escondida con Cristo. Y cuando Cristo venga, nuestra vida será manifestada juntamente con Él. ¿Qué hubiera pasado si a Dios no le hubiera agradado poner profecías en la Biblia? ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos este libro? Viviríamos en un caos de desesperación total. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué esperanza tenemos? Pero Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. No teman, pequeña manada, nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Mientras pases por el agua no te vas a ahogar y por el fuego no te quemarás, porque Jehová es nuestro pastor y en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Su vara y su cayado es la palabra de Dios, nos guardarán y nos infundirán aliento, para que nuestros corazones se alienten y abramos los ojos y el corazón y le digamos en esta noche, en esta mañana, estas palabras: inclina tus ojos a Jesucristo. Ahí desde tu lugar, dile: Señor mi Dios, mi Salvador, mi escudo, mi esperanza, mi protector, el Dios todopoderoso que hiciste los cielos y la tierra, me has creado y existo para esta hora. Para este momento tú me creaste, el momento más emocionante de la historia, el más peligroso también, pero el más esperanzador. Porque yo formaré parte, Señor, de un grupo de millones de seres humanos que no vamos a experimentar lo que es morir. Vendrás por nosotros tal vez hoy mismo, mañana, una semana, y cuando abras los ojos parecerá un sueño, nos sacarás del mundo para estar delante de ti, donde secarás mis lágrimas, donde no habrá dolor, ni enfermedad, ni tristeza, por cuanto todas las cosas pasaron y todas las cosas las harás nuevas. Te doy gracias por tan grande salvación y te pido perdón por ser un cristiano de tercera, un cristiano tibio, que nunca hablo de ti, Señor, a mis amigos ni a mis familiares. Perdona la vergüenza que he tenido y el temor de levantar la espada del Espíritu, que es tu palabra, y dar testimonio con el poder del Espíritu Santo que viniste al mundo, Jesús, a quitar la muerte, a sacar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Gracias, Señor, por todo lo que eres y por todo lo que significas en mi vida. Y en este momento
Si hay alguna persona que aún no tiene a Jesucristo, dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Ya no quiero vivir así. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, y te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué haríamos sin la Biblia? ¿Qué haríamos sin la Biblia? ¿Qué haríamos? ¿Qué refugio buscaríamos en Buda? ¿En Nostradamus? ¿En Mahatma Gandhi? ¿En Mahoma? ¿En Sócrates? ¿En Platón? ¿En Alejandro el Magno? Dime quién es, como dicen en mi tierra, tu gallito Giro. Compáralo con Jesucristo. ¿Qué otro libro podríamos acudir? ¿El Corán? ¿El Popo? ¿Los Vedas? ¿El Ramayana? ¿El Tripitaka de Buda? ¿Qué otro libro contiene el consuelo, la esperanza, las profecías que ante nuestros ojos se están cumpliendo, para poder realmente hincarnos cada día y acercarnos cada vez más a nuestro Salvador? Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación de... A través de la historia, todas las personas, todas las congregaciones, todas las diferentes denominaciones cristianas se han preguntado ¿cuándo y cómo regresará Cristo? Una de las preguntas principales que me hacen a mí cuando me entrevistan en diferentes lugares es: ¿usted cree que estamos ya en la última generación? ¿O usted cree que ya llegamos al final de la historia? ¿Usted cree que Trump, estos 4 años van a ser los últimos 4 años de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Usted cree que el apellido de Trump es trompeta? De alguna forma Dios estará dándonos a entender que él como Trump será la última trompeta para este país. En fin, hay cantidad de preguntas que tenemos nosotros que contestar. Pero cuando me hacen esta pregunta, ¿qué señal podría yo dar? Bíblicamente, desde luego. No, pues yo soñé o se me apareció un ángel. No, de ninguna manera. ¿Qué es lo que dice la Biblia? A la ley y a la palabra nos remontamos, a la palabra profética más segura. ¿Qué señal podría yo compartir con toda seguridad de que nos encontramos en la última generación? Y respondería solamente con una sola palabra: Israel. Israel.
cuando el zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia a finales del siglo XIX, cuando entró ya la revolución bolchevique y mataron a toda la familia del zar con sus hijos, llegó un misionero que le hizo la misma pregunta el zar al misionero: ¿me puede usted demostrar que Dios existe? Y el misionero le contestó con una sola palabra: Israel. Cuando nosotros no conocemos ni entendemos el significado, el centro donde Dios puso el termómetro de toda la historia humana, que es la nación de Israel, no vamos a entender la Biblia. No vamos a entender en qué tiempo estamos, ni por qué Dios escogió también a esta nación de una forma milagrosa. Todo el mundo sabemos, ¿verdad?, que nadie conoce el día ni la hora. Dice la Biblia en Marcos 13:32, sin embargo, sí podemos conocer las señales de los tiempos. Entonces no podemos poner una fecha, ¿verdad?, viene en junio el Señor Jesucristo o el rapto, etcétera, etcétera, pero sí tenemos señales que el regreso de Israel, el 14 de mayo de 1948, marcó la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. Vayamos rápidamente al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, y veamos estas palabras del Señor Jesucristo después de que en todo el capítulo 24 de Mateo, Él comienza a compartir las cosas que iban a suceder en la respuesta que les da a sus discípulos. Porque le preguntaron a los discípulos qué señal hay de los tiempos, qué señal hay de tu venida, etcétera, etcétera. Y todos sabemos lo que Cristo contestó. Habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Y sabemos que fue hasta el siglo XX, por primera vez en la historia, que la Primera Guerra Mundial sucedió. 1914 y 1918. Entonces, nunca jamás antes en la historia se había levantado nación contra nación. Toda la historia está manchada de sangre, derramamiento de guerras, revoluciones, golpes de Estado, pero hasta el siglo XX se cumplen las profecías de Mateo 24, nación contra nación. Posteriormente, en 1939, 1945, la Segunda Guerra Mundial. Y como consecuencia surge Israel el 14 de mayo de 1948. Y dice Cristo en Mateo 24, versículo 32, nos da un ejemplo, que esto no es, ¿verdad?, más que una similitud o algo relacionado con la nación de Israel, como lo vamos a ver. Y tiene una profundidad las palabras de Cristo que vamos a corroborar y a confirmar a continuación. Dice Jesús: de la higuera aprendan la parábola. Número uno, si no sabemos qué es la higuera, no podemos interpretar esta parábola. Y cuando descubrimos qué es la higuera, en Mateo 21, vamos rápidamente a Mateo 21, para que sea la misma Biblia la que nos dé el entendimiento de qué quería decir Cristo con la higuera. Mateo 21, regrésense unas páginas atrás, y dice el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una, ¿qué cosa? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto, y se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y él respondió Jesús: de cierto que si no tuvieran fe como lo que le pasó a la higuera, ¿verdad?, sino que a este monte le digan: quítate, échate el mar, será hecho, y lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Cristo, al secar la higuera y maldecir la higuera, ¿a quién estaba maldiciendo? A la nación de Israel. Esto fue un día antes de que lo crucificaran. O sea, él sabía que Israel lo iba a rechazar. Y que el momento que Israel lo rechazara, la maldición caería sobre Israel, como cayó 70 años después de que él murió y en la cruz, que llegó el general Tito Romano, enviado por Vespasiano, el emperador de Roma, y no dejaron en Israel piedra sobre piedra. Y desde el año 70, escuchen,
desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, Israel no tuvo tierra, no tuvo sacerdocio, no tuvo templo, fueron exiliados y dispersados por todas las naciones del mundo, y todos los años, por casi 1800 y pico de años, oraban el año que entra en Israel. Nunca en la historia ha habido una etnia, una civilización, una tribu, una nación que haya sido sacada de su nación y que hayan mantenido su cultura, sus tradiciones, su idioma y su religión. Porque la tendencia es ser absorbidos por las demás naciones. Vean ustedes aquí en Estados Unidos un ejemplo. Aquí llegan a Estados Unidos mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, nicaragüenses, etcétera, etcétera. Y la tendencia es de los que llegan aquí en Estados Unidos no ser vistos como no gringos o como no americanos. Entonces, inmediatamente todos los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos se quieren vestir como los americanos, con su cachucha, sus calcetines blancos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya no quieren hablar español. Qué tristeza, ¿no? Porque ahorita los bilingües le están pagando más grande el salario. Y comienzan a olvidarse todos porque no quieren que sean identificados diferentes a los que viven aquí. Y estoy hablando, tanto, los italianos ya no hablan italiano, los que viven aquí alemanes ya casi no hablan alemán, los que vienen de Latinoamérica no quieren hablar español, son absorbidos por la cultura y te tienes que adaptar porque vives aquí. Es lógico, ¿verdad? No les pasó así a los judíos. Los judíos, no estamos hablando de 30, 40 años que hayan sido dispersados, 1800 años. Mantuvieron su idioma, mantuvieron su cultura, mantuvieron su religión, mantuvieron sus tradiciones. No se olvidaron de nada de aquello que habían aprendido desde Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando llegan el 14 de mayo de 1948, es el milagro más grande, como lo vamos a desarrollar, de la historia moderna. Regresamos a Mateo 24:32. De la higuera aprendan la parábola. Vamos a traducirlo de Israel. ¿Correcto? Muy bien. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, no el fruto. Ojo, cuando brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo no pudo haber estado hablando de la generación a quien le habló, porque ninguna de estas señales se cumplió en la generación de Cristo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué representan las hojas? Bueno, las hojas representan, ¿verdad?, que comienza el árbol o la higuera a florecer y después de las hojas vienen los higos o viene el fruto. Entonces, en el 48, Israel regresó, pero no se convirtieron al Mesías. Renació Israel nacionalmente, pero no espiritualmente. El renacimiento de Israel o la segunda aliyá de Israel será en los últimos 7 años de la tribulación, cuando se conviertan durante el tiempo de los juicios de Dios que están en el Apocalipsis. Entonces, cuando dijo Jesucristo que ya la higuera han brotado las hojas, debemos de saber que está el tiempo cercano, y Jesús nos da la clave. No pasará una generación cuando todo esto que les estoy diciendo se va a cumplir. Muy bien. ¿Cuántos años tiene una generación bíblicamente? Bueno, en Génesis 15, cuando fueron a Egipto, les dijo Dios, ¿verdad?, pasarán 4 generaciones, y ahí eran de 100 años cada generación. En Génesis, y luego así fueron reduciéndose. Josué fue el último hombre de Dios que vivió un poquito más de 100 años. Ya de Josué para acá, dice la Biblia en el Salmo 90, la edad de los seres humanos será 80, 85 los que no toman Coca-Cola.
ni conchas de la tía Rosa para desayunar. O sea, los más robustos, los que se cuidan, los que beben 2 litros de agua diarios, los que hacen ejercicio, van a llegar a los 80, 85 y muchos hasta los 100, como el doctor Billy Graham, ¿verdad? El más grande evangelista del siglo pasado, que casi muere a los 100 años. Entonces, realmente el equilibrio se encuentra entre 80 y 85 años. Muy bien. No pasará una generación de 1948 y le sumamos 80, ¿cuánto da? 2028. ¿Acaso estoy yo diciendo que Cristo viene en el 2028? De ninguna manera, porque el calendario fue alterado por el Papa Gregorio en el siglo III de la época cristiana. Entonces, el calendario judío es de 360 días y el Papa Gregorio lo cambió a 365 días. Se le agregaron 5 días, minutos y segundos al calendario que tú y yo estamos sometidos a él. Entonces, le agregamos los años bisiestos, ¿verdad? Entonces, hay un revoltijo ahí, ¿verdad? En 2028. ¿En qué año nos encontramos entonces realmente? Muy bien, para no hacernos tantas bolas. Cuando Dios dijo, en 6 días va a ser creada la tierra y en el 7º van a descansar, dice 2 de Pedro 3 que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces ahí estableció un patrón cronológico Dios en la creación, mostrándonos que la humanidad iba a existir durante 6000 años. Vamos a hacer cálculos. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Cristo pasaron 2000 años. Y no hay la menor duda que de Cristo a nuestros días estamos en el año 2024. El problema está que parece que nos sobran 24 años, ¿verdad? Porque debió haber acabado o venido Cristo en el año 2000. Entonces, ¿cuál es el problema? Es muy fácil de resolver. Porque estamos en el 2024, sin embargo, ¿desde cuándo estamos contando los últimos 2000 años? ¿Desde cuándo? ¿Desde el nacimiento de Cristo o desde su muerte? Desgraciadamente lo están contando desde el nacimiento de Cristo. Entonces estamos en el 2024. Réstale 33 años de la vida de Cristo, que son el tiempo de la ley. Él murió y la dispensación de la gracia comienza en la muerte de Cristo. Ahí, por eso Lucas, Mateo y Juan, los evangelios están bajo la ley. El Nuevo Testamento no comienza con Mateo. Yo abro mi Biblia y dice Nuevo Testamento, espérame tantito, se equivocaron los que imprimieron la Biblia. Eso no está en los originales. El Nuevo Testamento comienza en Hechos capítulo 2, hasta que el Espíritu Santo bautiza y nace la iglesia que no existía en el Antiguo Testamento. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si le quitamos a 2024 los 33 años, ¿en qué año estamos? 1991. Siguiendo esta lógica matemática, estamos en 1991. ¿Cuánto falta para el 2000? Quítale 7 de la tribulación. ¿Cuánto nos quedan? Los 4 años de Trump. Yo sabía que se iban a marear. Todo esto no son de una forma dogmática, simplemente estamos jugando con números para darnos cuenta, no poner ninguna fecha, pero todo esto nos indica que estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Estamos más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Serán realmente estos 4 años los últimos que Dios le da a Estados Unidos? ¿Podrá después de los 4 años que va esta nueva administración, que van a restaurar los altares de Dios como del Antiguo Testamento, que derribaron la antigua administración bajo el presidente Biden, y bajo esta administración volverá Dios a hacer algo con esta grandísima nación que es Estados Unidos de Norteamérica, que desde hace más de 75 años después de Israel no hay ninguna otra nación más bendecida que esta nación donde tú y yo estamos viviendo y por la cual debemos orar.
¿Estará Dios diciéndonos algo? Esas son las preguntas que yo les hago a ustedes. No nos hagan por ahí, el hermano Alduicín dijo que venía Cristo en el 2028. Ya nos atacan como ustedes no se imaginan, porque no oyen lo que estamos diciendo. No estamos afirmando ni dogmatizando, estamos mostrando que desde que regresó a Israel es un tiempo precioso que Dios nos muestra que se acabó. Porque no sé si en el 28 o en el 30, ¿verdad? O en el 32, pero estamos ya al final. Ya no pasamos de eso. Nos encontramos al final de la historia. Damas y caballeros, santos de Dios, ya deja de jugar con Dios. Toma en cuenta a Dios en serio ya en tu vida. Ya pon seriedad y dedícate a la oración. Toma en serio la oración. Levántate las mañanas a las 4, 5, 6, 7 de la mañana, a la hora que puedas, híncate o siéntate como estés más cómodo con tu Biblia. Busca a Dios en la palabra, ora. Señor, te pido por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, etcétera, etcétera. Te pido por el país, te pido por los líderes, te pido por Joe Biden, por Kamala, por todos estos hombres y mujeres que hicieron tantas maldades en este país. Señor, sálvalos, ten misericordia de ellos. Porque así nos manda la Biblia a orar por todos los hombres. ¿Saben ustedes que se convirtió el Chapo? ¿Saben ustedes que se convirtió el Chapo? Y la gente, ¿cómo es posible? Narcotraficante. Pues sí, Dios vino a buscar pecadores. Dios vino por ellos, por los peores. Dice el apóstol Pablo, yo maté cristianos. Pablo perseguía a los cristianos. Y Dios tuvo misericordia, dice en 1 Timoteo capítulo 1, pero Dios tuvo misericordia de mí para que yo sea ejemplo a los demás de que Dios vino a salvar, no a los buenos, a los malos. Hay misericordia para todos. La mamá del Chapo resulta que era cristiana y tenía una iglesia allá cerca de Sinaloa. Y cuando lo fue a buscar fue la única persona que le permitieron ir, ahora que está encerrado en una prisión de alta seguridad, parece que en Nueva York, ¿verdad? Para que entrara. Y salió dando testimonio, mi hijo acaba de recibir a Jesucristo. Yo oré por él desde que era niño. Y tenía que estar encerrado para que pudiera entender que necesitaba a Dios. Hay otro grande hombre, ¿verdad? En México, el general Arturo Durazo, que fue jefe de la policía. Y fue tremendo. Y yo tuve la oportunidad de estar con él casi un año. Él mandaba su helicóptero, me recogía, me mandó al Colegio de los Generales en el Desierto de los Leones. Y cuando Durazo murió cerca de Burgos, Cuernavaca, el estado de Morelos, lo encontraron con la Biblia aquí en el pecho, con Juan 17, diciendo, ¿verdad? Recibí a Jesús en mi corazón. Y la gente, ¿cómo es posible que esas personas? Pues sí, por eso vino Cristo. Por eso los fariseos, cuando estaba en la cruz del caballo, ¿cómo es posible que este hombre, siendo pecador, la Biblia dice, maldito el que es colgado en el madero, Dios lo pueda perdonar? Esos son los fariseos. Cristo vino por los malos, por aquellos, la sangre de Cristo limpia de toda maldad. Y Dios puede hacer milagros con la gente que para nosotros ya no tiene remedio. Cuando ustedes vean que brotan las hojas, sepan que está cerca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estaremos en esta generación, es que no hay más que esta generación, es la última generación. 2028, 2029, 2030, más o menos no sabemos, pero estamos en la final generación. Es lo único que podemos afirmar con todo el corazón. Muy bien. Ahora, vamos a explicar un poco más acerca de Israel, para que podamos entender. Dios en la Biblia se mueve por etapas. Primero Abraham, ¿verdad? Pero bueno, Adán y Eva, los descendientes de Adán y Eva, Génesis 10, las 70 naciones que formaron actualmente el mundo, porque todos descendemos de los 3 hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Todos nosotros descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas fundaron el continente europeo o los anglosajones. Todos los blancos o de ojos claros son anglosajones, aunque vivan en Atlacomulco. Y descienden, son jafetitas. Todos los semitas son tanto árabes como judíos y son los que están poblando el Medio Oriente, el Oriente y el Asia Central. O sea, chinos y coreanos son semititas y ellos por el estrecho de Bering
emigraron al final de Alaska, de Alaska, en la conexión, en un mapa, en la conexión que tiene con el Oriente o con el Asia, y por ahí emigraron y entraron aquí a Estados Unidos y fundaron Estados Unidos. ¿Quién fundó Estados Unidos? Los Sioux, los Cheyenne, los Cherokees. Esos son los verdaderos norteamericanos. Todos nosotros somos migrantes, pero ellos son los verdaderamente que fundaron. ¿Quién fundó México, verdad? Pues aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, mixtecos, zapotecas, etcétera, etcétera. Atinanchi, Tutimajay, Octonanchi, Tumajay, Onajayo, Nocanica, Yocanica, Yomandola. Les acabo de hablar en zapoteco, porque mi papá trabajó en Oaxaca y tuvo que aprender el dialecto zapoteco, hacía carreteras en Oaxaca y me enseñó este es un verso en zapoteco. No son lenguas, ¿eh? Entonces, si entendemos esto, ya entendemos de dónde venimos. Y de acá viene el continente africano. Todos los negritos, ¿verdad? Los morenos vienen del continente africano. Después viene el diluvio, 1500 años. De Abraham al diluvio pasaron 1500 años. Y 400 años después del diluvio, estamos hablando ya casi 2000 años desde Adán, Dios llama a Abraham. Y Abraham no era judío. Abraham viene de Irak, de Ur de los Caldeos. La frase tierra de los caldeos o tierra de Sinar en la Biblia es la región de Irak, de Siria y de Libia. Entonces Dios llama a un hombre de Irak para que él venga y comience a fundar a través de él una familia. Que nace Isaac, Dios le promete a Abraham, de Isaac viene la descendencia del Mesías. La promesa de Génesis 3:15, de la semilla de la mujer vendría el Mesías que diría en la cabeza a la semilla de la serpiente. Entonces de Isaac vino Jacob. Se le cambia el nombre de Jacob cuando lucha con Dios y se le pone Israel, que significa el que lucha al lado de Dios. Por eso dice Gálatas que nosotros, la iglesia, somos los verdaderos israelitas, porque ahorita Dios tiene en la banca a Israel y a nosotros nos está usando porque luchamos junto con Él y Él está de nuestro lado también. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender la historia. Entonces ya se forma una familia, de Jacob nacen 12 hombres, 12 tribus, y de una de las 12 tribus viene el Mesías, de la tribu de Judá, que Judá significa alabanza. Entonces de ahí viene David, de ahí viene Salomón, y de ahí viene toda la descendencia hasta la Virgen María. Y cuando la Virgen María, no sabía ella, una muchacha humilde, tenía entre 14 y 18 años, porque la palabra para virgen en el hebreo es alma, con H al final, que significa una doncella entre 14 y 18 años. Y les aparece el ángel Gabriel y le dice, vas a ser mamá. Pero ¿cómo que voy a ser mamá? Si ni a Cancún nos hemos ido de luna de miel. Estamos comprometidos, José y yo. No te asustes, le dice el ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios. María, el santo ser que vas a tener en tu vientre no va a ser el esperma el que está comprometido contigo, de José, sino que el Espíritu Santo va a fertilizar tu óvulo y el esperma XY, que es el que determina el sexo masculino, lo va a poner Dios, hablando genéticamente. Porque tú eres hombre, porque tú tienes el cromosoma XY. Y tú eres mujer porque tienes el cromosoma XX. Así que si tienes el XY, y aquí te dice que no eres lo que biológica y genéticamente Dios te diseñó, tu problema es mental, no es físico. Por eso una persona que niega su sexo es una persona que comienza a autodestruirse, porque está luchando contra Dios. Está luchando contra su metabolismo, está luchando contra su sistema celular, inclusive, negando que yo no soy lo que mi biología me dice. Bueno, pues entonces eres el hombre araña. Así pues, pasa toda la historia en el Antiguo Testamento. Llegamos a la Virgen María, cuando nace Jesucristo, nace por la obra del Espíritu Santo. Ahora la pregunta
que hasta hasta 1954 no se podía contestar era porque José no pudo tener relaciones con María. ¿Por qué no podía nacer Jesús como tú y yo nacemos? ¿Qué cosa hay genéticamente, biológicamente, que la Biblia se adelantó a 1954? ¿Qué pasó en 1954? Bueno, se les da el premio de química a los doctores Watson y Crick, norteamericanos, porque descubren la molécula del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN o el DNA en inglés. Y ahí descubren que cada célula de nuestro cuerpo, o sea, tenemos billones de células desde el cerebro hasta la punta de los dedos de nuestros pies, estamos pero invadidos, todo el cuerpo es células, y en cada célula de tu cuerpo y en cada célula de mi cuerpo hay información. Hay un código escrito, un programa, para que en el idioma de la cibernética hay un programa en cada célula de nuestro cuerpo que determina quién eres tú y quién soy yo. En cada célula de tu cuerpo está el color de tus ojos, de tu piel, tu estatura, tu páncreas, tu estómago, tu piel, cómo eres, el color de tu piel. Todo está concentrado microscópicamente en cada célula de tu cuerpo. Y como esta información se encuentra contenida en cada célula, pues ahora desde Hitler, ¿verdad? Comenzaron a hacer, el doctor Mengele hizo los primeros experimentos de querer clonar a los seres humanos. Y han clonado la oveja Dolly, el siglo pasado, ¿verdad? Fue el primer experimento genético que hicieron. ¿Por qué? Porque de una célula puedes reproducir al ser que tiene esa célula. Y se determina también al descubrir la genética que el cromosoma o la célula del perro nunca se podrá cruzar con la gata, ni tampoco el caballo con una mula, ni el rinoceronte con un camello, ni el tiburón con un delfín, ni un halcón con una águila. Todos tenemos un código genético. Todos los seres humanos somos humanos y la sangre humana es sangre humana, no es sangre de animales. Y esto impide la teoría de la evolución. Y echó y destruyó la teoría de la evolución. 10 años después, 1964, 65, hasta el 70, más de 60 científicos ateos en el mundo se convierten y comienzan a leer la Biblia. Porque no había más que dos opciones desde hace más de 600 años para creer. ¿Quién hizo el universo? Una, o apareció por un accidente, ¡pum!, dijeron, el Big Bang, una gran explosión, cabeza de aguacate. ¿Y quién produjo la explosión? ¿Acaso la nada produce algo? La nada produce nada. Entonces los ateos comenzaron ya a luchar, pero no tenían ninguna otra más que la Biblia. Ah, no, pero la Biblia no, porque es un libro religioso y yo soy ateo y yo no puedo creer en ningún Dios. Y si yo digo que soy ateo, no puedo aceptar la Biblia. Y cuando la ciencia los vuelve locos y los avergüenza y los humilla, mostrándoles científicamente que ni la biología, ni la genética, ni la segunda ley de la termodinámica contradicen totalmente la teoría de la evolución, comenzaron a rascarse el pelo y decir, no nos queda otra más que creer lo que dice el libro del Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El universo es creación de un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo, lo envió para decirnos cómo vivir, cómo llegar a Él y cómo creer en Él. Todo esto fue preparado en etapas. Entonces vemos en la Biblia la creación, en Génesis, en Éxodo les da los 10 mandamientos, Levítico las leyes de la santidad, Deuteronomio las leyes de cómo gobernarse, las leyes civiles, y Dios comienza a hacernos un manual de conducta a todos los humanos, y este manual de conducta se los da a los judíos, y les dice a los judíos, ustedes no crean, Deuteronomio 7,
No se vayan a creer, no crean que ni por bonitos, ni por guapos, ni por más inteligentes, no, sino por mi soberanía, porque los amé por gracia. Y así como escogí ustedes, pudo haber escogido a los mexicanos, a los españoles o a los franceses. El hecho es que Dios escogió un grupo determinado para a través de ellos enviar al mundo la Biblia. Vayan al mundo, aquí están mis leyes, aquí están mis códigos de conducta y predíquenlos al mundo entero. Ellos fallaron y vino Jesucristo y los rechazan. A quienes Dios les había entregado sus leyes, lo crucifican. Y ahora Dios levanta una nueva entidad que somos tú y yo, que se llama la iglesia. Y ahora le agrega el Nuevo Testamento y nos los da a nosotros. Y se completa este libro sagrado en 66 libros que contienen la mente y la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y esta nación, después de Israel, es la única en el mundo que en los tribunales te hacen jurar sobre el Corán, sobre el Triquivaca, sobre los Vedas. ¿Jura usted sí la verdad y por la verdad? Hasta cuando nombran presidente, hasta Obama juró sobre la Biblia. Hipocritón. Y en este libro Dios quiere, como dijo Jesús hoy en la mañana en mi devoción, la estaba leyendo, Juan 8, yo soy la luz. Yo soy la luz. Cualquiera de ustedes que me sigue, ahorita en la confusión en la que vive el mundo, las tinieblas van a desaparecer de tu mente y vas a comenzar a entender cuál es la razón por la cual te di esa esposa, los hijos que tienes, el trabajo que tienes y la necesidad, por qué viniste ahora a estas conferencias, porque Dios tiene un plan para tu vida. Y nos está alertando, nos está llamando, está sonando la campana, talán, 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 ya viene, prepárense, el Titanic se está hundiendo, sálvese el que pueda. No te hundas con el mundo se está hundiendo, todo se está derribando alrededor de nosotros, sistemas de gobierno, filosóficamente, religiosamente, económicamente, políticamente, el mundo es un caos, está a la orilla de un abismo el mundo actualmente. Y tenemos que despertar, porque si no despertamos, fue las 3 conferencias que estuvimos compartiendo. Yo le pido a Dios, por favor, Señor, despierta a tu pueblo. Ya, sacúdelos así, que se den cuenta que esto no es un juego, esto no es Disneylandia. Estamos en un mundo caído, donde Dios nos manda como ovejas en medio de lobos. Y nos manda para que seamos luz. Mi luz no es mía, yo reflejo la luz de Jesús. Y hablamos no nuestras palabras, las palabras de Dios, para que el mundo pueda creer que realmente Jesucristo es el Mesías. Muy bien. Para que Israel volviera a aparecer en la historia humana en el 48, Dios tuvo que trabajar también con eventos. Otra vez, con manzanitas vamos a explicarlo, vamos a aterrizar un poco más. Cuando tú ibas a ser ingeniero, pasaste por primaria, secundaria, preparatoria y universidad, o elementary, junior high, high school, university, como dicen aquí en inglés. Pero son etapas, ¿verdad? No brincaste de kinder a primaria. Ahí aprendiste a sumar, a restar, cuadrados, álgebra cuántica, etcétera, etcétera. Y de ahí brincas a secundaria y entiendes más, a la preparatoria entiendes más, a la universidad entiendes más y finalmente has logrado el título. Juan Cambaney, usted es doctor, usted es médico, usted es abogado y este título lo pongo en mi oficina para que la gente que entre vea que soy psiquiatra, psicólogo, ingeniero, arquitecto, que luché y pasé muchas etapas y no fue fácil para llegar a donde estamos actualmente. Dios hace todo en etapas. Cuando yo me convertí a Cristo, yo nunca supe lo que Él quería para mi vida porque yo fui ateo. Pertenecía al Partido Comunista Mexicano. Yo me quería ir a Cuba a luchar con la guerrilla urbana. Tenía una foto del Che Guevara grandísima, era mi ídolo en mi casa. Y estaba completamente decepcionado de la religión. Jamás me enseñaron a Jesús, éramos muy católicos. Mi papá traía su cordón de San Francisco de Asís, yo fui moganillo, quería ser cura yo a los 13 años de edad. Y cuando me dicen que tenía que hacer el voto de celibato sacerdotal,
o sea, que un cura no se puede casar, les dije, bye bye. A mí me gustan las mujeres. Mi papá fue por mí, ¿verdad? Y me rescató y me decepcioné de la religión. Durante todo el tiempo, porque estuve en los colegios lasallistas que nos enseñaron la religión, nunca abrimos la Biblia. Nunca me hablaron de Jesús. Me hablaron de los ritos, de las ceremonias, de liturgias, pero nunca de la palabra de Dios. Y me hice ateo, dije, aquí no encuentro la verdad. Y creí yo que en mi ateísmo podía encontrar, y llegó un momento existencial en el que me quise quitar la vida 3 veces. Me quise quitar la vida 3 veces. Estaba completamente decepcionado de la vida, del mundo. Todos son unos hipócritas, el Papa roba, el presidente roba. Pues si se trata, pues vamos a robar. Si los malos son los que triunfan, pues vamos a ser malos. Es la mentalidad, ¿verdad?, del idealista, del tonto que no sabe, como dice Agustín Laje, de los idiotas. Y cuando mi hermano me presta el Evangelio de Juan, o me lo regala, me quedé en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando encontré a Jesús y leí la Biblia, me convertí. Y en mi conversión entré de misionero. Yo estuve 3 años en la sierra, entre Guerrero y entre Oaxaca, en México, en pueblos de leprosos. Yo creí que me iba a morir de lepra algún día. Increíble, en el siglo XX, lepra. Estuvimos ahí durmiendo en el suelo, en piso de adorno. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y así estuve 3 años viendo y dándome cuenta. Dije, Señor, si aquí me quieres, aquí te quiero seguir. Pero me enamoré de Jesús y lo quería seguir a donde quiera. Y entonces yo pensé que era misionero, pero me estaba probando Dios. Después de esos 3 años, bajamos a la civilización, vivíamos en Acapulco, vivíamos en un bungalito, comencé a dar estudios, comenzó a crecer los estudios, de ahí me llevó a la Ciudad de México, comenzaron a crecer los estudios, y en la Ciudad de México creció entonces Vida Nueva para México. Entonces de misionero me llevó al pastor, a maestro, a evangelista. Luis Palago me habló para un argentino para que trabajara con él durante 3 años, 1989 al 91, y entonces comencé a conocer a Billy Graham, a recorrer muchos lados predicando el evangelio, y finalmente formamos en el 91 Vida Nueva para el Mundo, donde estamos ahorita. Pero donde estamos ahorita son etapas que Dios nos llamó, y mucha gente cree que nosotros aparecemos ya de repente. Este año cumplo 48 años de predicar el evangelio de Jesucristo. Han sido años muy difíciles, han sido años que hemos luchado como ustedes no se imaginan. Hemos sufrido persecución, divisiones, etcétera, etcétera, amenazas de muerte. Ustedes no se imaginan lo que atravesamos para que Dios nos use como nos está usando. Y lo primero que nos hace es, antes de usarnos, es aplastarnos y humillarnos. Y en esos 3 años en la sierra como misionero, Dios me sacó todo aquello que yo podía creer que era mío, para que me pudiera usar. Dios llamó a Moisés después de Egipto 40 años, y estuve estudiando jeroglíficos, historia y geografía, y el idioma de los egipcios, etcétera, etcétera. Y cuando Dios lo llama, lo lleva 40 años a ver lagartijas en el desierto, a no hacer nada absolutamente, o sea, a despojarlo y a mostrarle que no era el conocimiento que él tenía ni su intelectualidad lo que él iba a usar. Y ya que vio que Moisés estaba completamente hecho lo que él quería hacer, lo llamó y le dijo, quiero que guíes a 2 millones de cabritos, porque no eran ovejas, era un pueblo rebelde, terco, quejumbroso y criticón, porque cada ratito lo atacaban a Moisés. Entonces Dios nos prepara, hermanos, no sé en tu caso, pero tú en el momento en que tú estás ahorita, Dios te está preparando. En tu matrimonio tienes problemas, te está preparando para algo, para que seas paciente, porque el matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí es donde aprendes a ser pacientes, a aguantarla o aguantarlo. Ahí es donde Dios trabaja con nuestro carácter. A muchos de ustedes jóvenes tienen papás, tal vez, mi papá es un gritón y no tiene, te está preparando Dios para que ames a pesar de que eres odiado o rechazado. Es que a mí me violaron a los 8 años, pues Dios tiene un propósito para haber permitido eso en tu vida, para que más adelante tengas tú compasión de esas muchachas y puedas ser usada en las manos de un Dios que tú atravesaste el dolor, y ese dolor te hizo apreciar el valor de la vida humana. Dios tiene un propósito en todas las cosas.
Entonces, para que llegara Dios a Israel en el 48, tuvo que levantar un hombre llamado Teodoro Herzl. Él comenzó a tener la visión de que Israel tenía que regresar, pero el Medio Oriente rápidamente estaba en manos del Imperio Otomano, de los musulmanes. Entonces llega la Primera Guerra Mundial y pierden Alemania la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano es conquistado por los ingleses. Y los ingleses sacan, fíjense, vean la preparación, para que Israel regresara a su tierra no podían estar los otomanos. Entonces Dios saca a través de los ingleses a los otomanos. Viene la Segunda Guerra Mundial, vienen los nazis y votan las Naciones Unidas para que Israel regrese a su tierra. Primero, el sueño de Herzl, el Imperio Otomano tiene que ser sacado, tiene que haber una Primera Guerra Mundial que prepare a Israel para entrar a su tierra, una Segunda Guerra Mundial para que prepare la tierra para que entre Israel, y cuando Dios ya ve que todo está perfectamente bien delineado y establecido de acuerdo a su programa, pone a Israel para que nunca más lo saquen de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. 4 guerras, 48, 56, 67 y 73, la guerra de Yom Kippur, y no los han podido sacar. Forjan grupos guerrilleros, Hamas, Hezbollah, los Hutis, Al-Qaeda, ISIS, los talibanes, y no han podido sacarlos. Hace una matazón el 7 de octubre del año pasado y no pudieron, a pesar de este genocidio que hicieron, poder sacarlos de su tierra. Porque dice Jeremías 31, 35 al 37, aunque los cielos puedan desaparecer y pueda desaparecer la tierra, nunca más será desaparecido Israel. Israel es indestructible. ¿Cuál es el mensaje a nosotros? Que si Dios perdonó a Israel y ha cumplido sus promesas, ¿cuánto más a nosotros que nos dio a su Hijo Jesucristo? La prueba más grande que Dios existe es Israel. La evidencia más grande de la fidelidad de Dios es Israel. Nadie hubiera podido soportar un pueblo que es minúsculo ahí del Medio Oriente, la única democracia en el Medio Oriente, rodeados por más de 30 millones de árabes que no han podido sacarlos. No han podido echarlos al Mediterráneo. Y el odio que hay contra ellos no es contra los mexicanos, ni contra los americanos, ni contra los italianos, ni contra los budistas, ni contra los maometanos, ni contra los musulmanes. ¿Por qué el odio es contra Israel? ¿Por qué? Porque el diablo sabe lo que Dios les dio y a través de ellos vino la Biblia y a través de los judíos vino Jesucristo. ¿Por qué el odio contra la mujer? Veníamos platicando de los pastores en el carro. ¿Por qué todas las mentadas de mamá son contra la mamá? ¿Por qué no contra el papá? En todos los idiomas, no se han fijado en eso. ¿Por qué no contra el papá? ¿Por qué siempre la mamá? Mamá, ¿qué tiene la culpa que me la insultes? ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, Satanás odia a la mujer. Porque a través de la mujer vendría el Mesías. Y si detiene los nacimientos Satanás, pues como vimos en la pandemia, nos quieren eliminar la población. Entonces, ¿a quién usa Satanás? Para humillar a las mujeres, para golpear a las mujeres, a nosotros los hombres. De ahí viene el machismo. Esto es algo que viene, es bíblico, no es psicológico, no es emocional. El machismo viene, ¿verdad? Los hombres, se nos enseñó, la mujer, como decían los griegos, es para la cama, para la cocina y para que me cuide a los niños. Y comenzó a correrse esto en el mundo entero, árabes, judíos, mexicanos, etcétera, etcétera. Tómala y déjala. Y usted está para que me haga los chilaquiles. Y ándele y muévase. Y comenzamos a despreciar a la mujer. Nos casamos, no le abrimos ni la puerta del carro, ya no le damos flores, ya no le decimos que la amamos, perdemos el enamoramiento, perdemos el romance. ¿Por qué? Porque somos hijos de macho camacho. Y entramos a Cristo y entramos al cristianismo y lo primero que Dios trabaja con nosotros los hombres es con el machismo. Y ahora nos dice Dios, si tu esposa no es tu reina en tu casa, no te acerques a orar conmigo. Ni te pares a predicar tampoco, ni a tocar ningún instrumento.
Ve y pídele perdón a tu esposa y hazla la reina de tu casa y sé considerado y sé atento y sé un caballero con ella y sírvela en lugar de que ella te sirva. ¿Por qué? Porque yo los amé en la cruz. Ama a tu esposa como yo también en la cruz. Efesios 5. Y cuando comenzamos los hombres a aceptar esto y a actuar de la forma que Dios nos está mandando, escuchen esto, no se imaginan, no tienen idea, varones, cómo te va a bendecir Dios. No se imaginan cómo los va a bendecir Dios, cómo nos va a bendecir Dios cuando obedecemos y somos la clase de varones que a nuestros hijos les daremos el ejemplo, para que nuestros hijos sepan, mis papás nunca le pusieron una mano a mi mamá. Y si no, estas maldiciones se transmiten de generación en generación y tenemos que parar ya las maldiciones de nuestros padres. Yo recuerdo mi abuelo fue parrandero y jugador de parte de mi padre. Mi papá a los 15 años, ven para acá muchacho, me dio un dinero, vete a un prostíbulo porque ya estás grandecito para que te desquinten. Así me dijo mi papá. Ya hazte hombrecito. Y tuvo como 2 o 3 amantes mi padre. No era cristiano, era católico, pero su cordón San Francisco. Y se persinaba todos los domingos. Pero era el diablo en persona. Murió pobrecito, ¿verdad? Muy joven, fumaba 3 cajetillas de cigarros, se puso muy gordo, era muy alto, como 1,90 de estatura, pero me dejó un ejemplo, ¿verdad? En el que yo no lo quise seguir. Ya Dios lo va a perdonar y ya Dios sabe dónde está y todo, ¿verdad? Pero yo no quiero seguir el ejemplo. Dios me convirtió, Dios me transformó para que podamos comunicar esto al mundo. Dios viene a revolucionar nuestra vida, a transformar nuestra vida. Si tú te dices cristiano, con esto termino, si tú te dices cristiano, y sigues siendo la misma persona de hace 5 años, mentiras que has cambiado. Si tú te dices cristiano y tu esposa te dice, en el último año has cambiado impresionantemente bien, Cristo está en tu vida. Porque Él vino a cambiarnos. Una vez estamos en un seminario de matrimonios que tenemos en la Riviera Maya acá todos los años, en octubre, y me dice una hermana, oiga, pastor, fíjese que mi esposo pues me pega mucho. Y es muy, muy malo conmigo. Y le hablé, a ver, venga para acá, don Fulgencio. Y se para, tengo un sombrerote grandote. Sí, pastor. Le digo, ¿por qué hace usted conmigo? Porque así soy. Y así me hicieron mis papás. Y dije, pues ¿sabe qué, don Fulgencio? ¿Cuántos años tiene usted en Cristo? 6 años. Y en 6 años usted le sigue poniendo la mano a su esposa. Usted es un hipócrita, le dije. Usted arrepiéntase de su vida. Porque si usted no ha cambiado, porque es que así soy y así me quedaré, le dije, no, Cristo vino a cambiarnos. Nunca digas así soy. No, ya no quiero ser así. Dios, transfórmame a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Si no tenemos un cambio radical, que mis amigos me digan, cuando me convertí, me estaban diciendo, Armando está planeando algo y se metió en una religión. No creían que yo me había convertido de lo malo que era yo antes. A mi hermano le puse 2 veces la pistola en la cabeza y le dije, si tú me hablas de Cristo, te voy a matar a mi hermano, que me dio a Cristo después. Así era mi corazón de amargado y de duro en que yo estaba contra la vida. Porque así fue como me habían tratado. Y viene a Cristo a mi vida y me dice, pues vengo a cambiarte. Tú no puedes seguir siendo así. Despójate de tus traumas y de tus complejos y todas esas cosas, porque si no lo haces, no me dejas que el Espíritu Santo transforme tu vida a mi semejanza. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios nos quiere hacer mansos, nos quiere hacer humildes, nos quiere hacer siervos de nuestra esposa, para que imitemos lo que hizo Cristo por nosotros, y entonces Dios comienza a tratar con tu vida, a bendecir tu trabajo, a bendecir tu salud, a bendecir tu matrimonio, a bendecir tus hijos. Si tú no aceptas esto en tu vida, jamás podrás llamarte verdaderamente hijo e hija de Dios. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana, al oír este mensaje, arrepentirse? Es hora que tú te arrepientas ya y no salgas por esa puerta como tú entraste. Yo te pido que te arrepientas de tu vida, que tal vez ni siquiera eres cristiano, eres religioso, pero si tu vida no ha tenido cambios radicales, drásticos, que la gente nota que tú no eres la misma persona, tu cristianismo es mera religiosidad. Arrepiéntete antes de que venga la hora, mueras y te engañes al abrir los ojos rodeado de demonios y no de los ángeles que vienen por nosotros
para llevarnos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos amaste con un amor eterno, de tal manera que en esa cruz tu Hijo fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y vivió para nosotros. Porque si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él moriremos. Ya sea que vivamos o que muramos, te pertenecemos. Recordamos las palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo paga en una cruz por tus maldades y por mis maldades, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue rechazado y no lo estimamos, mas ciertamente él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores. Lo tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas él abrió sus brazos llenos de sangre y nos dijo, y te lo dice en esta mañana: te amo. Dios te ama. Dios nos ama. Y el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Ábrele tu corazón esta mañana y dile: perdona mis pecados. Me arrepiento de toda mi vida pasada, Señor. He escuchado que tal vez ni siquiera te tengo en mi corazón. Quiero experimentar ese cambio que tú prometes en la Biblia a los que te siguen. Por eso, Jesús, te pido que entres en este instante a mi corazón. Creo que a los 3 días resucitaste y que cuando yo muera, moriré en paz, porque he hecho la paz contigo en esta mañana mediante la sangre de tu cruz. Y te doy las gracias por tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Gracias a Dios por su palabra. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios.
Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.